A menudo, la historia nos pone algunos desafíos de interpretación. Por ejemplo, solemos explicar los grandes procesos, el sistema, las grandes transiciones. Pero, ¿dónde está el individuo? ¿Sabemos qué le pasa a esa persona cuando es partícipe de la historia? En la historia argentina, el período en el que la figura del gobernador Juan Manuel de Rosas fue dominante, logra captar no solo la atención de los historiadores, sino también la del público en general. Desde luego, Rosas y sus gobiernos generaron múltiples y persistentes controversias que duran hasta la actualidad. No es propósito de este video entrar en aquellas interpretaciones, sino el de penetrar en el universo subjetivo de una persona que se consideró víctima del sistema de Rosas y que narra en primera persona su experiencia. Se trata de Antonio Somellera, opositor al régimen, marino destacado en las guerras civiles de la región y además pintor. El relato, Recuerdos de una víctima de la mazorca, nos permite ver cómo se vivió desde adentro el clima político de aquel momento. No es un análisis histórico-político posterior, es la voz de alguien que vivió el terror cotidiano, la vigilancia y la violencia ejercida por la mazorca, el brazo represivo del régimen. La Sociedad Popular Restauradora había sido creada en 1873 por iniciativa, entre otros, de Encarnación Ezcurra, esposa de Rosas. Tuvo su mayor auge entre los años 1838 y 1842. Todo se desencadena cuando Somellera se entera de la detención de su amigo, Félix Tiola. Le habían encontrado en su poder ejemplares del periódico Grito Argentino que distribuían clandestinamente. No era un hecho aislado. Él, Tiola y otros amigos y conocidos estaban vigilados por ser considerados opositores al federalismo y al propio gobernador. Eran los salvajes unitarios. Los encuentros entre amigos debían hacerse en lugares públicos y bajo excusas falsas para no despertar sospechas. La política se había vuelto clandestina. Mientras espera a un amigo en una casa de remate, un conocido federal lo entretiene en una conversación. ¿Qué hace mi amigo aquí tan solo?, me dijo extendiéndome la mano. Espero a que llegue el remate, le contesté, porque me intereso en esos grandes floreros que ve usted delante de estas mesas. ¡Qué casualidad! A mí también me agradan, dijo, y si no le es perjudicial, le propondría que los comprásemos a medias, para lo cual es conveniente que los dos hagamos posturas bajas a fin de no pagarlos caro. Pero pronto se reveló que se trataba de una celada. Entonces irrumpen a la casa varios hombres pertenecientes a la mazorca, entre ellos el temido Cuitinio, un jefe policial conocido por su brutalidad. Lo insultan, lo sujetan, intentan agredirlo por su aspecto. Un tipo de gran bigote y símbolos federales en su vestimenta, trató de agarrarme, llamándome salvaje afrancesado y agregando: «Ya caíste, hijo de... no te escaparás». Pero logró hacerlo. La violencia era pública, brutal y humillante, ante la mirada de las personas presentes que no atinaban a moverse. Somellera quiere dejar en claro que no se trataba de excesos aislados. Cuenta que la población debía usar símbolos federales, divisas rojo punzó, cintillos, bigotes, para no ser atacada. Las calles se vaciaban al anochecer. Las casas permanecían cerradas. Las delaciones falsas servían para extorsionar. Poco después se entera de que su amigo suizo, Félix Tiola, es fusilado en prisión y sin juicio. Su cuerpo es llevado al cementerio en un carro de basura. No se trataba solo de eliminar a un opositor,
sino de enviar una advertencia pública, como en el caso de otro de sus amigos, Bustillo, a quien se lo secuestra de noche, atado a un caballo y brutalmente azotado. Sus gritos no logran que ninguna puerta se abra. Para no ser reconocido, Somellera se corta el cabello, modifica su aspecto y adopta símbolos federales. Se disfraza de una identidad que no siente para sobrevivir. Pasan los días y le llega la noticia de que próximamente lo arrestarán. Su joven esposa le dice: no te dejes tomar preso, escondete en alguna casa extranjera, o más bien huye del país. Vete a Montevideo, donde está tu familia, que yo estoy dispuesta a seguirte, con tal de que no vayas preso. A pesar de que no se me oculta que hoy día la cárcel no degrada a ningún hombre honrado. Entonces, planea rutas de escape por techos y patios, y finalmente huye hacia Campaña con ayuda de amigos. A partir de entonces, Antonio Somellera narra las peripecias sufridas junto a sus amigos, tales como el cansancio, la fiebre, el hambre y la sed. Fracasado el intento de embarcarse por una confusión de otros fugitivos que estaban en la misma, y 10 días de espera, Antonio se quedó solo. Perdí toda esperanza. Me consideré abandonado, olvidado por mis amigos y compañeros, como un náufrago en la inmensidad del mar. Sin haber logrado embarcarse para cruzar el río con destino a Uruguay, regresa en la oscuridad de la noche a Buenos Aires. Después de 16 días, entró a su dormitorio y, mirándome en un espejo, no me reconocí. Estaba flaco, tostado por el sol y sucio. Entonces me di cuenta por qué los serenos, a pesar de alumbrarme el rostro con su linterna, me dejaban pasar sin dificultad. Allí planifica huir clandestinamente de noche en una ballenera y se despide de su mujer con la angustia del caso. Él y sus acompañantes se visten de linchera para no ser identificados. Llegado el momento de embarcar, las condiciones climáticas no son las mejores. Nada de viento, neblina y, para colmo, el patrón y sus marineros, emborrachados por el alcohol, no encontraban la salida del río. Somellera toma el control de la embarcación y logra moverlo con dirección al buque francés Almeón, que estaba participando del bloqueo al puerto de Buenos Aires. Aventó así el peligro de la captura o el naufragio. Lo acompañaban amigos como el mencionado José María Bustillo, el general José María Paz, José Barrios Pasos, Pirán, entre otros. Al día siguiente, se embarcaron en 2 lanchas y finalmente llegaron a Montevideo, donde se sentirán a salvo. Sabemos que las experiencias individuales no son toda la historia, pero conviene tomarlas en cuenta para bajar a la realidad de lo que siente una persona cuando atraviesa momentos difíciles. Lo bueno de esta narración es que se puede confrontar con otras como, por ejemplo, las memorias del general Paz. Para sacar conclusiones, te recomendamos leer más sobre este asunto y no quedarte tan solo con una lectura, ni siquiera con este video.